¿Se me oye ahora? ¿Ahora me oís? ¿Podéis alguno poner en el chat o en preguntas si se me oye ahora correctamente? Vale, perfecto. Pues entonces, un segundico. ¿Qué me falta? Perfecto. Vale, pues en principio comenzamos. ¿De acuerdo? Bien, esta es la agenda del webinar de hoy. Haremos una pequeña introducción a lo que es el tiempo de ciclo. Luego nos pasaremos a diferentes estrategias de cómo optimizar el tiempo de llenado utilizando simulación. Luego haremos lo mismo con el tiempo de compactación. Por último, lo mismo también con el tiempo de enfriamiento. ¿Vale? Cada uno tiene sus propias estrategias. Iremos viendo cada una con una pequeña demo en directo de cada una de ellas. Y al final tendremos preguntas y demás. ¿De acuerdo? Entonces, cualquier pregunta que tengáis, cualquier cosica, al final podemos ir discutiendo. Perfecto. Vale, pues bueno, el tiempo de ciclo, como todos sabemos, ¿no? Pues al final todos los que estamos aquí más o menos estamos involucrados en algún aspecto del proceso de inyección. Entonces esto más o menos lo tenemos todos por la mano. ¿Vale? Aquí veréis que hay tiempos que pueden ir simultáneos o no en función de cómo esté programada la máquina y cosas por el estilo. ¿Vale? Pero en general vamos a tener una serie de fases principales, ¿vale? Que sería pues, en la fase de cierre de molde, llenado, compactación, enfriamiento y apertura y cierre de molde. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos esas 4 fases. Si nos vamos a lo que podemos hacer mediante simulación, ¿vale? La parte que analizamos de todo ello, la parte de apertura y cierre de molde, de momento todavía no está metida en la simulación. ¿Vale? Yo alguna cosita he visto por ahí, pero en principio no tenemos nada concreto como tal. ¿Vale? Bien, si nos vamos a la parte de llenado, lo que vamos a hacer es enfocarlo principalmente a optimizar ese tiempo de llenado para balancear el calentamiento por cizalla y el enfriamiento que sufre el material según estamos llenando el molde, ¿vale? Si vamos a optimizar el tiempo de compactación, lo vamos a optimizar principalmente por el tiempo de congelación de las entradas. También nos fijaremos en el peso de pieza, pero están íntimamente relacionados los dos conceptos, ¿vale? Y por último, en el enfriamiento, pues veremos cómo encontrar el tiempo necesario o el tiempo mínimo necesario para expulsar la pieza o cómo evaluar diferentes estrategias, ¿no? O cómo nos pueden ayudar a reducir diferentes tiempos de ciclo. ¿Vale? Si empezamos por la fase de llenado, ¿vale? Vamos a tener que nuestro tiempo de llenado va a estar definido por la longitud máxima de flujo que tengamos, ¿vale? Y por el cizallamiento que vaya a sufrir el material para llegar o para recorrer esa longitud de flujo, ¿vale? Esa longitud de ese cizallamiento va a ir muy influenciado por los espesores de las zonas donde nos movemos. Entonces, pues dependiendo del tipo de pieza, lo más crítico va a ser casi siempre la entrada. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poder optimizar el tiempo de llenado tanto para lo que es el propio cuerpo de la pieza como para el dimensionado y el número de entradas que hemos puesto o que estamos evaluando. Entonces, también vamos a poder ver si añadiendo alguna entrada más podemos inyectar más rápido, por ejemplo, sin pasarnos por cizalla, ese tipo de cosas. ¿Vale? ¿Qué ventajas tiene utilizar si utilizamos un tiempo de llenado corto? ¿Vale? Vamos a tener una serie de ventajas y de desventajas. ¿Vale? Si utilizamos un tiempo corto, las ventajas serán que tenemos un tiempo de ciclo lo más corto posible y que en principio tendríamos la menor variación de temperatura a lo largo de la pieza. Eso es un poco relativo, ¿vale? Porque si inyectamos muy rápido y tenemos un calentamiento continuo del material, lo que vamos a tener es pues, unas temperaturas muy desiguales que pues igual sí nos producen un tiempo de ciclo muy corto, pero nos van a dar unas deformaciones excesivas de pieza, ¿vale? Si utilizamos un tiempo de llenado muy corto, pues ese cizallamiento que comentábamos, ¿vale? Nos va a calentar el material y pues aparte de que
podamos tener diferencias de temperatura de unas zonas a otras de la pieza, pues también podemos tener una serie de defectos estéticos, etcétera. ¿Vale? Podemos tener incluso quemados de material, degradaciones, etcétera. Si por el contrario nos vamos a un tiempo de llenado más largo, tiene la ventaja de que tenemos menor cizalla y que generamos también menores tensiones internas en la pieza, ¿vale? Pero como contrapartida, pues tenemos unos ciclos más largos y tenemos más peligro de que se nos congele el material antes de que llenemos por completo la pieza, ¿vale? Si no estamos, si estamos partiendo de cero, es la primera vez que hacemos esa referencia o ese tipo de pieza, ¿vale? Podemos basarnos bien pues, en diferentes manuales de inyección y demás que circulan por ahí, ¿vale? Que podemos encontrar en diferentes librerías o así. Aquí tenemos una tabla que yo he sacado de un manual de Arbor, ¿vale? Donde en función del volumen a inyectar y de la viscosidad que tenga el material, nos da una serie de recomendaciones en segundos, ¿vale? Y con eso pues, podemos tirar a partir de ahí. Esto internamente lo tiene metido Moldex 3D dentro, ¿vale? Cuando nosotros programamos un cálculo desde cero, el programa se queda con el volumen que tiene la malla de cavidad que estamos utilizando, ¿vale? Como hemos elegido ya el material cuando llegamos al paso de los parámetros, también tiene en cuenta en qué rango de esta tabla de viscosidad nos vamos a estar moviendo y vamos a tener esa propuesta de tiempo de inyección basada en esta tabla, ¿vale? O en esta serie de cálculos. Si nos vamos a la primera parte de la demo, ¿vale? Podemos hacer una medición rápida, así muy sencilla, de la longitud máxima que vamos a tener de flujo, ¿vale? Simplemente midiendo distancias entre puntos, ¿vale? Veréis que no es la cosa más práctica del mundo, pero sí que es muy rápido, ¿vale? Y nos daría una serie de... Un segundito, vamos a hacerle que por lo menos esté pinchando en cosas donde yo crea que esté pinchando. Ahora sí, ¿vale? Ahora estamos pinchando aquí, ¿vale? Y nos iría dando una serie de distancias. Dame un segundito. No, ¿por qué no? Vale, porque lo he hecho con línea y no con distancia. Perdona. ¿Vale? Estaría cogiendo ahí una serie de distancias y le puedo hacer un cálculo así como muy rápido, muy de andar por casa en un tita para verme la longitud de flujo que voy a tener en esa pieza o lo que sea, ¿vale? Si la geometría es compleja o esto nos parece demasiado chapucero, ¿vale? Podemos hacer un cálculo relativamente sencillo o fino con el localizador de entradas del propio programa, ¿vale? Le ponemos unas entradas donde queramos testear las longitudes de flujo a analizar, ¿vale? Y si entramos en el Gate Locator Advisor, ¿vale? Como ya tenemos entradas puestas, nos hace el análisis de resistencias y demás que tenemos de los diferentes puntos, pero la parte interesante es esto de aquí, ¿vale? Donde nos da esta banda de longitud de flujo entre espesor de pared, ¿vale? Donde tenemos una recomendación para los diferentes materiales. Esto está sacado también de ese manual de Arbor que comentábamos, ¿vale? Y como veis tenemos ahí una banda negra que es donde que podemos ver a qué, digamos, la mayor longitud de flujo que vamos a tener. En principio, yo antes había medido la distancia que recorríamos hasta aquí porque pensaba que era, de hecho, uno de los últimos puntos en llenarse. Aquí también es uno de los últimos puntos, ¿vale? Entonces, pues, tenemos esa otra forma de medir esa longitud de flujo, bien de manera manual, bien de manera un poco más automática con esto de aquí. Si queremos algo todavía más preciso, ¿vale? Necesitaríamos lanzar un cálculo de llenado y en ese cálculo de llenado, si le activamos el trazado de partículas,
¿vale? Es que esté aquí en los resultados de llenado. He activado el cálculo del trazado de partículas, ¿vale? Tan sencillo como entrar aquí en las opciones de cálculo y activar el Particle Tracer de aquí, ¿vale? Y podéis ponerle desde la entrada de material, que sería desde la flecha roja que hayamos puesto en el cálculo, ¿vale? O le podemos poner desde las gates a la pieza, ¿vale? Podemos ajustar esto. Y en principio aquí veis como uno de los resultados que se nos quedan guardados en estas partículas, ¿vale? Pues aparte de presión, velocidad, temperatura y demás, es la longitud de flujo que ha recorrido cada una de ellas, ¿vale? Y aquí tendríamos pues esos milímetros que recorre cada una de las partículas en este caso concreto o en esta configuración de molde y pieza si queremos optimizar, ¿vale? Una forma, sin llegar a algo tan tener que lanzar un cálculo como en este caso, ¿no? Para a partir de aquí tomar una decisión, lo que podemos hacer es con ese primer cálculo que hemos lanzado, analizar simplemente el calentamiento que tiene el material, ¿vale? Tenemos, un segundico que yo creo que lo he lanzado acelerado de más para que me hiciese el cálculo de partículas y está haciendo una cosa un poquito rápida, un poquito rara, perdón. Si venimos aquí y le digo que me saque temperatura de frente de flujo, esto ya es un poquito más normal. ¿Vale? Entonces, aquí podemos ir pinchando desde la temperatura a la que hemos inyectado nosotros y vemos que hay algunos puntos que llegan a temperatura más baja y puntos que llegan a temperatura más caliente. ¿Vale? Podemos ver si ese calentamiento, pues en principio hay unas recomendaciones de entre 5 y 10 grados respecto a la temperatura de inyección, ¿vale? Que en este caso pues estamos inyectando a 250, ¿vale? Pues nos baja 3 grados y sube 8, ¿vale? Entonces, bueno, otra forma, otro criterio que podemos aplicar es si entramos en la propia ficha del material, ¿vale? Aquí tenemos las temperaturas de procesado mínimas y máximas recomendadas para ese material. Entonces, pues, bueno, si nos pasamos de 240, pues ya sería un problema por debajo, y si nos pasamos de 270, pues un problema por arriba. ¿De acuerdo? Bien. Otra forma que podemos analizar esa velocidad que está experimentando el plástico, ¿vale? Es bien viéndolo en el propio resultado de tiempo de llenado, donde lo podemos poner que vaya más rápido o más despacio y vemos en qué zona se acelera o en qué zona se ralentiza. Déjame que oculte ese punto ahí en el medio. ¿Vale? Si así no lo veis muy claro o no os halláis demasiado, otra forma en la que podemos ver con relativa facilidad esa variación de velocidad que tiene el plástico al llenar la pieza, ¿vale? Lo podemos utilizar con isosuperficies, ¿vale? Si ponemos 30, ahí vemos que el programa me va a guardar la posición del frente de flujo cada 0,0x segundos, ¿no? El tiempo de llenado que tengamos entre el número de divisiones que estemos poniendo, ¿vale? Y podemos ver en las zonas donde se alejan entre sí, como podemos ver aquí, ¿vale? Esto es el final del llenado, cuando termina de llenar en el resto de la pieza, avanza bastante rápido porque llega todo el caudal para estas últimas zonas, ¿vale? Entonces el plástico se acelera y tenemos más distancia entre los frentes de flujo. En estas zonas de aquí, que entra bastante despacito, ¿vale? Pues tenemos las distancias entre las superficies más cerca entre sí. Si estas zonas de aquí, o por la forma en que es vuestra pieza, es complejo de interpretar, como puede ser esta zona de aquí o lo que fuese, ¿vale? Podemos, en lugar de hacerlo con superficies tridimensionales, lo que podemos hacerles con que esos mismos contornos, nos los ponga sobre las superficies de la pieza. Si ponemos también el mismo número que teníamos antes, ¿vale? Pues vemos lo mismo y nos quitamos de ese efecto de esa transparencia o esa tridimensionalidad que nos puede dar problemas a la hora de interpretar. ¿De acuerdo? Vale.
En principio, respecto al tiempo de inyección, creo que no me estoy dejando nada. Vamos a continuar con la presentación. Vale. Pasaríamos ahora a la fase de compactación. ¿Vale? Aquí lo que vamos a hacer es centrarnos en dos resultados principalmente. ¿Vale? Vamos a utilizar el resultado de vena líquida Molten Core para ver la congelación o el tiempo efectivo de compactación que tenemos, ¿vale? Para ver esa congelación de las entradas y también para analizar o poder analizar esa, aunque no sería ya tanto destinado a optimizar ciclos, sino destinado a optimizar deformaciones de pieza y demás, podemos ver también pues, esas bolsas de material, cómo se van congelando y jugar también o ver también si podemos jugar con los perfiles de compactación, de darle más presión o menos en función del volumen fundido que tengamos en cada instante. ¿Vale? Vamos a ver también cómo usar esos time steps que le podemos pedir al programa que nos guarde, ¿vale? Para que nos guarde los suficientes para que tengamos una buena resolución a la hora de analizar los resultados y que los frames sean de pocos instantes, ¿vale? Veremos cómo cambiarlo y demás. Vemos también que hay una serie de opciones automáticas en el programa, ¿vale? Del estudio de congelación de las entradas con canales fríos, ¿vale? Y también, por último, podemos analizar, incluso si estamos utilizando canal caliente directo a pieza, podemos analizar, por ejemplo, las gráficas de peso de pieza. ¿De acuerdo? Entonces, el resultado de Molten Core que tenemos sobre todo en la fase de compactación es donde es más interesante, aunque se genera también en la fase de llenado, ¿vale? Pero donde nos interesa es, digamos, que donde se empieza realmente a congelar la pieza si todo va bien. Podemos ir viendo a lo largo que pasa el tiempo, ¿vale? Cómo va evolucionando esa vena líquida. El programa lo que hace es, nos hace un corte y oculta todo el material que esté más frío que la temperatura de congelación del material, ¿vale? Que el programa la coge de la ficha técnica. Y con eso lo que vemos es el material que está todavía fundido, ¿vale? Entonces podemos ver cómo entre el segundo 2 y el segundo 2,4 pues se congela toda, digamos, la cara plana de esta pieza de aquí, y aunque tengamos todavía zona fundida cerca de las entradas, no vamos a poder seguir compactando lo que sería la parte del tubo, ¿vale? Más allá de esos 2,4 segundos, porque no tenemos camino para comunicar ese material, ¿de acuerdo? Otra forma que podemos analizar ese tiempo efectivo de compactación, ¿vale? Es decirle al programa que nos calcule él automáticamente o que nos guarde el dato de manera automática, ¿vale? De cuándo se congelan las entradas, ¿vale? En las opciones de computation, ¿vale? En los computation parameters, aquí tenemos esta opción donde le podemos marcar que nos prediga o que guarde ese dato de cuándo se congela la entrada y que lo controlamos por 3 parámetros, ¿vale? Podemos marcar 1, 2 o los 3. En función de los que marquemos, digamos que son condición AND. Es decir, si marcamos 1, el programa registrará el tiempo de congelación cuando se cumpla ese parámetro, si marcamos 2 cuando se cumplan los 2, si marcamos 3 cuando se cumplan los 3, ¿vale? No cuando se cumpla el primero de los 3, sino que cuando se cumplan todos. Entonces, los criterios que tenemos son la temperatura de congelación del material, que el programa lo coge de la ficha, el caudal que está entrando en cada una de esas entradas, ¿vale? En función del tamaño de la pieza, el programa también nos ajusta esto. Para piezas pequeñas se utiliza un caudal más pequeño y si no, siempre lo podemos cambiar nosotros a mano, ¿vale? Y también la variación de peso de pieza, ¿vale? Si la pieza no ha variado más de X% en el último segundo, ¿vale? Pues considera que está congelado o que en principio no podemos compactarlo más, ¿vale? Y esto lo vamos a ver luego una vez que termine el cálculo. Dentro del log de la compactación, al final del todo vamos a tener una tabla donde nos salga
predicción de los tiempos de congelación de las entradas, y cada una de las entradas que tengamos identificadas nos vendrá un tiempo en cuanto se ha congelado, el caudal, etcétera, etcétera. ¿Vale? Luego, cuando hagamos la demo, lo veremos en concreto. Es ahora mismo. Entonces, empezando por el principio, si me vengo a los resultados y no nos vamos a llenado, sino que nos vamos a compactación, ¿vale? Tenemos aquí el resultado de Molten Core, que por defecto el programa nos lo muestra al final del tiempo de compactación. En este caso lo que estamos viendo es un tiempo de compactación demasiado corto, ¿vale? Y aquí lo que tenemos son, yo le he pedido que me guarde 10 substeps, ¿vale? El programa siempre va a guardar el substep de al final del tiempo de compactación, y si le pedimos que nos calcule el enfriamiento también, que normalmente lo vamos a pedir, nos va a guardar el dato que tengamos en Extend Packing, es decir, cuando ha pasado ese tiempo de enfriamiento que hemos programado nosotros, ¿vale? Entonces, aquí lo que podemos hacer es, si queremos que haya más, en este caso la compactación que yo le he metido son 10 segundos, entonces tengo 10 resultados intermedios, 1 por segundo, no está mal, ¿vale? Pero es tan sencillo como entrar aquí y en las opciones de resultado, aquí le podemos coger y decirle, mira, pues en lugar de 10, guárdame 20, ¿vale? Y el programa lo que hace es el tiempo de compactación que nosotros le hayamos metido, lo divide en 20 tramos iguales. Esos tramos iguales los podemos modificar, ¿vale? Y decir, pues este que sea justo en 8, y este en 8,25 y este en 8,5, porque justo en 8,25 parece que pasa algo interesante y me interesa a mí centrar más en los puntos, ¿vale? O si quiero guardar algún resultado entre el final de la compactación y este Extend Packing, ¿vale? Este tiempo de enfriamiento, pues le podemos meter ahí el tiempo y el programa lo guardará, ¿vale? Es una pequeña trampilla que le podemos hacer. Vale. ¿Cómo vamos a ir viendo la congelación? Podemos ir moviéndonos haciendo clic con el botón derecho y yendo a cada uno de los puntos, ¿vale? O podemos, aquí dentro del menú de resultados, podemos ir moviéndonos de un substep al siguiente, y ahí podemos ir viendo cómo va congelando las diferentes zonas de la pieza. ¿De acuerdo? Vale. La otra opción que tenemos, un segundico, a ver si tengo por aquí alguno que le haya metido un tiempo de compactación un poquito más. No, me parece que voy a tener el mismo problema en todos. Vale, si entro el log del packing y vengo aquí al final del todo, ¿vale? Él me estima, ¿vale? Aunque sea después del tiempo de compactación que nosotros hemos programado y sea entre ese tiempo y el tiempo de enfriamiento que hemos programado, ¿vale? Más allá del tiempo de enfriamiento, el programa obviamente no lo hemos programado para que calcule y no va a calcular, ¿vale? Pero aquí nos muestra, en este caso tenemos 6 entradas a pieza y tenemos las 6 marcadas de en qué instante se han congelado todas, ¿vale? Entonces estábamos haciendo una compactación de 10 segundos, con lo que nos lleva hasta el segundo 11 y algo, ¿vale? Si nos vamos aquí al 11,7, porque estamos inyectando en 1,7, habría que alargarle un par de segundos el tiempo de compactación para optimizar ese tiempo de compactación en este caso, ¿vale? Porque así vemos que ahí es cuando han congelado las entradas. Vale. Otra cosa que podemos hacer también es ver el peso de la pieza, ¿vale? Podemos ver que tenemos el peso total, que sería el peso de la pieza más los canales fríos, ¿vale? O el peso de pieza. Si tuviésemos más de una cavidad, lo mismo que nos saca una gráfica de caudal para cada una de las entradas, nos sacaría una gráfica de peso para cada una de las cavidades que tengamos, ¿vale? Y ahí podemos ir viendo cómo aquí tenemos el cambio de fase y aquí el aumento de peso es más despacito, más despacito, más despacito.
hasta que llegamos a esos 13 y pico, ¿no? Que nos comentaba más o menos, 13,6, que aquí ya estamos viendo que hace rato que no pasamos de esos 136 gramos. ¿Vale? Entonces, pues bueno, de aquí, como no hemos compactado más de aquí, 136, bueno, tampoco estamos tan mal. ¿Vale? Bien. Dame un segundo que muevo esto y quito para abajo. ¿Vale? Quito la gráfica. Perfecto. Vale. La siguiente fase sería cómo podemos enfocar a optimizar el tiempo de enfriamiento. ¿Vale? Entonces, lo podemos hacer localizando puntos calientes. ¿Vale? Puntos calientes tanto en pieza como en molde. ¿Vale? Vamos a poder ver con el resultado de temperatura. Por defecto el programa nos lo va a mostrar solamente en cavidad, pero si tenemos modelado, el portamolde de la pieza, tendremos también los datos del propio portamolde. Si lo hemos mallado, podremos picar valores y demás. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ir viendo esos puntos calientes que tengamos tanto en el molde como en pieza, ¿vale? Esas acumulaciones de calor que se nos produzcan. Y vamos a poder ver también los tiempos de enfriamiento que calcula el programa automáticamente a cada punto de la pieza a partir de esas temperaturas de superficie. ¿De acuerdo? Y todavía me queda alguna diapositiva. Entonces, ya os digo, el principal resultado con el que vamos a jugar es con el de temperatura. Por defecto el programa nos lo va a mostrar en superficie de pieza, como os decía, pero bien cortando, bien con isosuperficies, bien jugando con la escala, ¿vale? Luego veremos que se pueden localizar esos puntos calientes o esas zonas con un tiempo de enfriamiento más alto que las demás y demás. ¿De acuerdo? Con el tiempo de enfriamiento vamos a poder analizar dónde están esos puntos que tienen un tiempo de enfriamiento más alto que el resto y que nos están lastrando en el tiempo de ciclo. ¿Vale? Nos van a poder permitir decir, bueno, pues si tengo aquí un punto caliente, lo que podemos hacer es intentar acercarle un circuito a esa zona o intentar enfocarlo de alguna otra forma, ¿vale? Para mejorar la refrigeración en esas zonas, ¿vale? Veréis que podemos hacer sacar histogramas de todos los resultados, ¿vale? Y pues ver esos puntos que tienen un tiempo de enfriamiento muy alto, pues ver qué porcentaje de pieza suponen, si es algo a tener en cuenta o es algo que está pues, en una acumulación de masa puntual o cosas por el estilo, ¿vale? Que no necesitamos tener normalmente el 99% de la pieza a la temperatura de expulsión, ¿vale? Porque en el resultado de vena líquida, el programa considera la temperatura de transición del material, ¿vale? Pero para el cálculo de temperatura de expulsión tenemos esa temperatura de expulsión del material, que normalmente son 10 grados de diferencia. ¿Vale? Vamos a poder evaluar diferentes diseños de refrigeración o diferentes componentes de molde, ¿vale? Si tener un inserto con una conducción térmica mayor nos va a poder aportar algo en cuanto a tiempo de ciclo, ¿vale? Y cuánto nos va a poder aportar, o si hacemos un inserto con sinterizado láser para que tenga un circuito así un poquito especial o lo que fuese, ¿vale? Y ver cuánta mejora nos supone y pues, también lo podemos ver, ¿vale? Entonces, si nos vamos otra vez al programa y le vengo aquí al resultado de refrigeración, como os decía, en el cálculo de refrigeración, el resultado de temperatura, si oculto los canales calientes para que no me cieguen del todo los colores, ¿vale? Siguen estando ahí las zonas de contacto, ¿vale? Pero podemos coger y decir, vale, pues hay algún punto que está a 220 grados, podemos jugar con la escala
a reducir, ¿no? Decir, bueno, pues los puntos que están fríos no me los muestres, muéstrame solamente los puntos calientes del molde. ¿Vale? Y ahí vemos qué zonas al final de la compactación tienen, perdón, al final del ciclo, perdón, tienen esa temperatura más alta a media. ¿Vale? Pues tenemos estas zonas de aquí que se acumula mucha temperatura, ¿vale? Porque es un núcleo muy esbelto rodeado totalmente de plástico. Y tenemos esta zona de aquí que no es un núcleo tan esbelto como en esta zona, pero también es una zona, digamos, bastante estrechita de metal que se nos queda ahí metida. Y por último podemos ver también en esta zona de aquí cómo tenemos también, pues en ese cruce de canales que hemos hecho, pues se nos ha quedado una zona de sobreespesor que nos puede lastrar. ¿Vale? Esta sería una forma de verlo en pieza. Si lo queremos ver en el molde, tendríamos que activar el propio portamolde. Aquí veis que nos lo muestra semitransparente. Yo tengo incluso insertos. De hecho, si oculto el molde y oculto la pieza, podemos ver las temperaturas en la superficie de los insertos o pegarle un corte. ¿Vale? Lo mismo que estábamos haciendo hasta ahora, y ver la distribución de temperaturas en el interior o de la pieza o lo que fuese. ¿De acuerdo? Vamos a, como os decía, si activo el molde completo, ¿vale? Ahí tendríamos todo el resultado del molde. Lo podemos decir que no sea transparente, sino que sea opaco. A ver si lo he hecho bien. La Polysurface, quiero que no sea opaca. Eso es la malla con los colorines. Y ahora si le pegamos un corte, ¿vale? Podemos bien movernos poquito a poco por todo el molde e ir buscando los puntos calientes. En principio nos va a cegar bastante. Voy a quitar los canales fríos, ¿vale? Para que nos saque solamente las temperaturas que haya en el metal. ¿Vale? Veis que se me ha ajustado la escala siempre se ajusta automáticamente a lo que estemos visualizando, ¿vale? Y ahí nos va a permitir hacer un escaneo rápido, ¿vale? Eso rojo que se ve es la flecha. Si con este escaneo no lo localizamos, también le podemos hacer un vídeo y decirle que vaya más rápido o más despacio aquí en las opciones. ¿Vale? Si no, volvemos a poder hacer también con isosuperficies. ¿Vale? Aquí igual vamos a decir que sea una dinámica. Estas que no te veo. ¿Vale? Tendríamos las zonas más calientes del molde, estarían ahí. ¿Vale? Hay algún punto que está más calentico y que no nos lo está mostrando, pero eso siempre podemos decirle aquí en el display que nos muestre la posición y el valor. ¿Vale? Y si le pegamos un corte, vale, son los postes, los machos que nos hacen el agujerico este de aquí. ¿Vale? Entonces ahí podemos ver si nos merece, ¿no? Habrá que igual juzgar con la refrigeración o cambiar el diseño de esta zona de alguna manera o ponerle una refrigeración directa al inserto que haga esta zona y demás, o ver si hacerlo de cobre o lo que fuese. ¿Vale? Podemos jugar con esas opciones. Si quito el plano de corte, vuelvo a poner esto semi-transparente y ocultamos los valores. ¿Vale? El otro resultado con el que podemos jugar, si ocultamos el molde y oculto los insertos de molde, sería con el, ahora sí vamos a poner los canales fríos.
¿vale? Sería el time to reach ejection temperature, ¿vale? Que nos dice que hay algún punto de la pieza que él estima que necesitaría 47 segundos casi para llegar al tiempo de congelación, ¿vale? Y eso, pues, lo mismo que antes. Estos resultados, la forma de localizarlo casi siempre es la misma, ¿vale? Jugamos a ocultar los valores más bajos normalmente para ver dónde están esos puntos calientes. En este caso van a ser lo mismo que nos pasaba antes, como es lógico, ¿no? Si es el punto más caliente del molde, va a ser el punto más caliente de la pieza, pero sin descartar del todo la acumulación de masa que tenemos en estas zonas de aquí. ¿De acuerdo? Vale. Podemos ver también, si hacemos, déjame un segundo, que voy a dejar la escala por defecto. Si hacemos doble clic en cualquier resultado, tenemos este análisis estadístico del mismo, donde podemos ver que el 80, más o menos, el 90% de la pieza con un ciclo de 14 segundos está congelado, ¿vale? Entonces, esas zonas que necesitan más de 14-15 segundos de ciclo son zonas de acumulación de masa o, en este caso, pues tenemos ese problema de acumulación de temperatura aquí en el interior de estas zonas de aquí, ¿vale? Y que habría que mejorar la refrigeración o ponerle aquí un inserto de cobre berilio o lo que fuese para intentar optimizar ese tiempo de ciclo. ¿De acuerdo? Vale, pues así a modo de resumen antes de pasar a las respuestas, ¿vale? Vamos a ver o vamos a poder optimizar ese tiempo de llenado, bien porque lo vamos a racionalizar y decir, vale, si tengo este volumen o esta longitud de flujo y tengo un material que es más o menos viscoso, lo puedo inyectar más o menos rápido. La forma, digamos, sencilla o directa, o igual es porque estoy acostumbrado, es ver ese calentamiento por cizalla que se nos produce tanto por el efecto de las entradas como por el efecto de la propia pieza en la temperatura del frente de flujo y ver esa evolución de la temperatura. Si el material se calienta, se enfría, se mantiene más o menos igual y qué conseguimos, ¿vale? Y con eso pues podemos optimizar el tiempo de llenado o ver si necesitamos igual para mantener ese tiempo utilizar unas entradas más grandes o diferentes opciones, ¿de acuerdo? Si nos vamos a la optimización del tiempo de compactación, analizando el resultado de vena líquida, podemos ver visualmente el tiempo de congelación de las entradas y las diferentes áreas de la pieza, ¿vale? Podemos decir al programa o pedirle al programa que nos calcule automáticamente o que nos guarde registro automáticamente de esos tiempos, ¿vale? Como hemos visto en el log. Podemos hacer un análisis de la evolución del peso de pieza para también ver nosotros que pues igual nos queda vena líquida, pero el material que podemos meter ya es un peso despreciable, etcétera, etcétera, ¿vale? Podemos analizar pues eso, distribuciones de presión, etcétera, etcétera. Para la parte de refrigeración vamos a poder ver esos mapas de temperatura en tanto en pieza como en molde, como en insertos que tengamos en el propio molde, o analizar los tiempos para alcanzar la temperatura de expulsión que el programa calcula, ¿no? A partir de esas temperaturas de superficie y de las temperaturas de material. El programa calcula ese porcentaje o esa velocidad de evacuación del calor de cada punto y nos da esos tiempos de alcanzar la temperatura de expulsión. Vale, pues esto era un poquito todo. Si tenéis cualquier pregunta, ahora sería el momento, ¿vale? La podéis poner bien en el chat, bien en la parte de preguntas, eso no os preocupéis. A ver. Sí, ¿alguna pregunta? Vale, lo de la longitud de... Vale, un segundo. Mira, creo
creo que lo he hecho en este de aquí, ¿verdad? Lo de la longitud de flujo. Salte de aquí. Vale, esto de aquí. Vale, o sea, tú puedes utilizar el programita o el algoritmo, como lo quieras llamar, de localización de puntos de inyección de dos maneras, ¿vale? Es decir, si yo borro, así por hacerlo rápido, solo la entrada. Yo si no tengo ninguna entrada puesta, ¿vale? El programa me da dos opciones, o automático o manual. Entonces le puedo decir que quiero 4 entradas y le digo la dirección en la que no quiero que me ponga entradas, en este caso Z positivo, ¿no? Porque para que no me ponga ninguna entrada en las caras que van en esa dirección, como cara vista, por indicarlo de alguna manera. Le doy a aplicar y ahora mismo pues supongo que me fallará por estar en directo, ¿vale? Pero te coloca 4 puntos dentro del criterio. Le puedes restringir o prohibir que te busquen unas caras concretas o lo que sea, o que te busque dentro de unas caras concretas. Y una vez que termina de hacer este cálculo, tienes también la opción esta de la banda LT esta, ¿no? De la longitud de flujo entre el espesor de pieza, que no es exactamente la longitud de flujo, ¿vale? Que comentábamos. Si quieres la longitud de flujo, sí te vas a tener que ir al trazado de partículas para esa medición más pura como tal, ¿vale? Pero aquí te sirve para hacerte una pequeña idea y decir, pues, sobre todo para piezas grandes y así, decirte, bueno, pues igual necesito una quinta entrada porque con las longitudes máximas recomendadas para este material, a esta zona de aquí no llego, o estoy un poquito cerca del límite, o ese tipo de cosas, ¿vale? Pero si tú ya tienes entradas puestas, yo le pongo una entrada, por ejemplo, aquí mismo, cuando tú entras aquí, él solo te deja el manual o entra directamente al manual. Si vas al automático te dirá que no puede porque ya tienes una puesta y que la tiene que borrar. Entonces, aquí te puedes aprovechar que realmente no quieres utilizar el manual. Tú lo único que quieres es analizar, digamos, esa longitud de flujo que tienes desde los diferentes puntos, ¿vale? No es un cálculo hiperpreciso porque al final es simplemente espesor y longitud, ¿vale? Pero no tiene en cuenta pues, temas de cizallamiento o cosas por el estilo. Y pues, en esta pieza vemos que la estimación pues, no es precisísima del todo, pero para hacer un cálculo rápido yo creo que te puede valer. Yo normalmente me guío por el tema del calentamiento del frente de flujo. Veo esto de aquí del melt front temperature, veo a ver si sube mucho o baja mucho y ahí pues vemos, ¿no? Si hay que inyectar más rápido, más despacio o jugar con las entradas si vemos que solamente calienta a partir de aquí o ese tipo de cositas. ¿Alguna pregunta más? Vale, pues antes de terminar, simplemente recordaros que el mes que viene tenemos una formación online de Moldex 3D, ¿vale? Y que el próximo webinar será el 10 de mayo y, pues, bueno, para temas de cómo podemos resolver distintos problemas en la inyección mediante simulación, ¿de acuerdo? Pues nada, muchas gracias por vuestro tiempo. Cualquier cosa me podéis enviar un correo o cualquier pregunta o lo que sea a esta dirección de aquí. Y nada, nos vemos en la próxima formación o en el próximo webinar. Hasta luego.